difícil. Si mal no recuerdo, son las 2 a 3 primeras semanas. Entonces, el trucazo para que les vaya bien cualquier curso es que ustedes entiendan las generalidades. O sea, se introduce, hay en dibujitos animados que te explica acerca del sistema nervioso, sistema digestivo, acerca de todos los sistemas, que se llama La vida es así, y están en YouTube. Es básicamente como una película en dibujitos animados del cuerpo humano. Entonces les recomiendo ver eh, como estos videos cortos y luego ya comenzar a leer libros, porque una dificultad que tenemos en la carrera de medicina es que la información está por montón en los libros, pero a veces leemos y no entendemos realmente. Entonces, de todo lo que yo he leído, acá les he realizado un consolidado. Aquí, por ejemplo, la diapo 2, que creo que ya están viendo. Sí. En la diapo 2 ustedes pueden ver componentes del sistema nervioso. Como ustedes saben, el sistema nervioso es un conjunto de órganos y estos órganos son formados por un conjunto de tejidos. Ustedes ya saben eso por histología, ¿cierto? En caso del sistema nervioso, el tejido se llama tejido nervioso y el tejido nervioso está formado por un conjunto de neuronas. Pero recuerden también que aparte de las neuronas están las células de la neuroglía. Como ustedes pueden ver en la imagen derecha, donde está este dibujito, básicamente el rol de una neurona es recibir información a través de sus prolongaciones pequeñas como manitos. Mantiene esa información, enviarla con otras manitos un poco más largas a través del gran axón hacia otras células. ¿Ok? Es recibir información, analizarla, procesarla y luego enviar una respuesta hacia otra célula. Bien. Recuerden que la neuroglía es muy importante porque si bien las neuronas cumplen esta función de enviar la información, la neuroglía es básicamente el soporte de una neurona. Es como si la neurona fuese el bebito y la neuroglía la mamá. La mamá lo alimenta, lo protege, lo cuida de todo lo que hace daño. Le provee de nutrientes, de alimento. Igual es la neuroglía. Algo que siempre les mencionan en neurofisio es la división del sistema nervioso. No voy a hacer mucho énfasis en esto, más que decirles, creo que me está viendo la pantalla. A ver, un momento. Uy, no se ve. Bueno, les voy a compartir de acá mejor. Allá. Ya. Entonces, respecto a la división de sistema, como están viendo en las imágenes, uy, chicos, mil disculpas, la verdad. Creo que no me había pasado esto muchas veces en mi repaso, pero bueno, como pueden ver aquí en la imagen izquierda, básicamente todo eso que está amarillo es tejido nervioso. Y si se dan cuenta, hay algo de amarillo que está al centro, ¿no? Que vendría a ser el sistema nervioso central, o sea, está el cerebro, todo lo que está de plomo y de amarillo que está al centro. Esto que voy a resaltar acá. Todo esto vendría a ser sistema nervioso central, por la ubicación básicamente. Y sistema nervioso periférico vendría a ser lo que sale del sistema nervioso central.
Y a estos nervios se les conoce como nervios periféricos. Todo eso es el sistema nervioso periférico. Bien. Ya, eso se los voy a comentar más adelante acerca de simpático, parasimpático. Esto creo que ustedes ya lo saben por histología, así que voy a necesitar su participación. Como pueden observar acá, tenemos a las neuronas. Como ustedes bien recordarán, las neuronas tienen un cuerpo. De ese cuerpo se desprenden dendritas que, como recordarán, son como las manitos que reciben la información. ¿Ok? Las dendritas a su vez tienen como espinitas que sobresalen, que son estos puntitos negros, que se conocen como espinas de las dendritas o espinas dendríticas, así de simple. Luego recuerden que ustedes tienen un cono axónico, que es donde inicia el axón, y recuerden que tienen un segmento inicial, ¿no? El segmento inicial es donde se produce el potencial de acción, donde se inicia el potencial de acción. Recuerden que, a ver, les voy a poner este concepto acá. Si esta es una célula, alrededor de todas las células hay electrolitos. Los electrolitos son estos iones o cationes, es decir, componentes químicos que tienen una carga positiva o una carga negativa. Entonces el sodio tiene carga positiva, por ejemplo, el potasio igual, el cloro tiene carga negativa. Pero recuerden que el sodio abunda fuera de la célula, en el extracelular. Por eso se dice que la carga del extracelular es la carga positiva, porque ahí predomina el sodio. Luego está el potasio, que predomina más dentro de la célula. ¿Ok? Bien, entonces lo que ustedes deben recordar es que el sodio y el potasio no están estáticos. O sea, el sodio no siempre está fuera y el potasio no siempre está dentro. El sodio puede ingresar a la célula y el potasio puede salir. Entonces, ese flujo de cargas, ese pasaje de cargas a través de la membrana, es lo que genera una corriente eléctrica. Y cuando hay un flujo de cargas continuo a través de la membrana, es decir, no solo en esta parte de la membrana, sino que también por aquí, en este otro lado de la membrana, hay un flujo de cargas. Cuando ese flujo de cargas es continuo a lo largo de la membrana, o sea, se propaga, a eso se le llama potencial de acción. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Entonces, básicamente, es este segmento inicial en el que se inicia el potencial de acción. ¿Ok? Ahí inicia la corriente eléctrica que se va a propagar a través de todo el axón. Recuerden que alrededor del axón nosotros tenemos la mielina, que su componente es básicamente lipídico. Recuerden que el lípido, como no tiene carga, un lípido no tiene ni carga positiva ni carga negativa, por lo tanto no puede unirse a algo que tiene carga. Recuerden que polos opuestos se atraen. Positivo se atrae con negativo, negativo se atrae con positivo. Pero si yo tengo algo que no tiene carga, ¿cómo se va a atraer hacia lo positivo o hacia lo negativo? No puede. Por eso es que en la parte del axón que tiene mielina, que está mielinizado, por ahí las cargas no van a pasar. Entonces, si se inició el potencial de acción en el segmento inicial, ese flujo de cargas no va a pasar a través de la mielina y va a saltar la mielina hasta encontrar otro sitio donde no haya mielina, que se conoce como nodo de Rambier. Recuerden que luego el axón se ramifica, ¿no? Como las ramas de un árbol. Y a ese conjunto de las ramificaciones del axón se le conocen en conjunto como teledendrón. Uy, ¿qué pasó? Bien, hasta ahí es solo un repaso de histología. En un rato vamos a ver qué es lo que preguntan ya en fisio. De acá también salen algunas preguntas de fisio. ¿Alguien me puede decir por qué está conformado un cuerpo de níquel? ¿Alguien sabe? Yani Juan. Yani Juan, ¿están ahí?
Chicos, ¿saben qué contiene un cuerpo de níquel? Si no saben, igual pueden decir que no. Ya, no se preocupen, chicos. Recuerden que un cuerpo de níquel es básicamente un gránulo que se encuentra solo en el soma, o sea, en el cuerpo de la neurona, que vendría a ser este de acá, que tiene forma circular, y en las prolongaciones del soma, que vendrían a ser las dendritas. Estos cuerpos son basófilos, tienen una tinción morada, ¿no? Basófila oscura, y es porque ahí tenemos abundantes proteínas que tienen carga positiva. Estas proteínas recuerden que se forman en los ribosomas y los ribosomas están asociados a un retículo endoplásmico rugoso. Entonces los ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso, todo eso se tiñe de color basófilo y a eso es lo que vemos como un cuerpo llamado cuerpo de níquel. Y nuevamente, no observamos cuerpos de níquel en el axón. ¿Okay? Eso ha sido pregunta de examen. Entonces, en el cuerpo celular que podemos encontrar, encontramos las organelas, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, encontramos las mitocondrias, que son muy importantes para generar energía, una neurona necesita energía en abundancia. Encontramos también el citoesqueleto, que ustedes recordarán por esto, pero también encontramos otros gránulos. Aquí, por ejemplo, están los gránulos de melanina. Recuerden que la melanina se forma como un subproducto de la producción de neurotransmisores. Recuerden que, a ver, para que lo entiendan, Juan y Jenny, cuando nosotros nos queremos comunicar, enviamos WhatsApps, ya, pero las neuronas, las células nos envían WhatsApp, nos envían mensajes de esa forma, sino que se envían pequeñas sustancias químicas. Cuando una neurona se quiere comunicar con otra célula, la sustancia química que envía para comunicarse se le conoce como neurotransmisor. Transmisor viene de transmitir y neuro de neurona. Obviamente las neuronas producen entonces los neurotransmisores, pero en la producción del neurotransmisor, la basurita se podría decir, un subproducto o algo que se produce en el camino de la producción del neurotransmisor, es la melanina. Entonces la melanina se acumula en las neuronas. No, bien. Luego están los pigmentos de lipofuscina. La lipofuscina es básicamente organelas que están siendo reutilizadas porque ya no sirven, ¿ok? Ya cumplieron su función en la neurona y se están reutilizando. ¿Ok? Entonces son básicamente organelas deterioradas, organelas reutilizadas. Por eso es que si nosotros encontramos una neurona en un niñito, los pigmentos de lipofuscina van a estar casi ausentes. Pero si yo observo la neurona de un adulto mayor, voy a tener muchos pigmentos de lipofusina. Por eso es que a estos pigmentos se les conoce como el pigmento del envejecimiento. Bien. Luego está el tema de las dendritas. Las dendritas son, como les decía, básicamente prolongaciones del cuerpo, del soma. Mencionan también que hay espinas o como pequeñas gémulas, espinas de la dendrita. Bien, ahora aquí. En cuanto a las neuronas, lo que ustedes deben saber, aparte de las dendritas, aparte del cuerpo, es que el axón es muy importante y lo que siempre preguntan acá del axón es ¿qué proteína transportadora hace el transporte retrógrado y anterógrado? A ver, denme un momento. Ya. Entonces, como pueden ver al lado derecho, eh, estamos viendo que dentro del axón están estos túbulos gruesos, grandes. Esos túbulos se les conoce como microtúbulos y son básicamente como carreteras. Entonces, sobre las carreteras que tenemos buses. Y eso exactamente son estas proteínas, son buses. Por eso se les conoce como proteínas transportadoras de la misma manera que los buses transportan personas. Entonces, transportadoras. Hay proteínas transportadoras que llevan una organela hacia el teledendro
y hay otra proteína transportadora que lleva la organela hacia el cuerpo. La proteína que lleva las organelas hacia afuera, hacia el teledendrón, se le conoce como dineína. Perdón, cinesina. Cinesina. Y la que lo lleva de manera anterógrada, o sea, hacia el cuerpo, se le conoce como dineína. Anterógrada quiere decir hacia atrás. Viene de anterograda, o sea, de retroceso. Perdón. Retrógrada quiere decir hacia atrás porque retro quiere decir retroceso. Y anterógrada quiere decir hacia adelante, ¿ok? Hacia anterior. Entonces la cinesina media el transporte anterógrado y la dineína retrógrado. Siempre les van a preguntar esto acerca de las neuronas. Les van a preguntar qué tipo de neurona es. Entonces ahí, cuando vemos tipos, ya hablamos de clasificación. Estas son las dos únicas clasificaciones de neuronas, ¿ok? Siempre que les pregunten de tipos de neuronas, ustedes piensen que yo las puedo clasificar de acuerdo a sus prolongaciones. ¿Recuerdan que vimos que tenían dendritas, tenían axones? Ya. Acá lo que vamos a ver es que de acuerdo al número de axones que tenga, de acuerdo a la cantidad de dendritas que tenga, va a recibir un nombre. Por ejemplo, si tiene 2 axones, como estamos viendo en este caso 1 y 2, se conocerá como neurona bipolar. Si tiene un solo axón, pero que luego se divide en 2, o sea que en realidad no es solo un axón, sino son 2, se conoce como neurona pseudomonopolar. Y finalmente está la neurona multipolar, que básicamente, aparte de su acción, tiene múltiples dendritas. Hay una neurona multipolar muy especial que es esta de acá, que es una neurona multipolar cuyo cuerpo, soma, es un triangulito, tiene forma triangular. A ese se le conoce como neurona piramidal. Y hay otro que tiene su cuerpo redondeado, y a ese se le conoce célula de Purkinje. Bien, como ustedes pueden ver acá, esta neurona parece que está extendiendo sus brazos hacia dos lados, ¿cierto? Es como cuando estás en estos juegos de Gymkhana o de Olimpiadas, que se llama postas, creo, en el que una persona te entrega, no sé, la posta a la mano derecha y tú tienes que entregar la posta a otra persona con la mano izquierda, ¿no? Entonces tus dos manos funcionan para recibir primero y luego para entregar. Algo así trabajan las neuronas que tienen dos lados, dos extremos. Y esas son la neurona bipolar y la pseudomonopolar, que como están viendo al final tienen dos extremos. Uno para recibir, luego su cuerpo, ¿no? En el caso de la carrera de postas, un brazo recibe, luego mi cuerpo corre y luego mi otro brazo entero. Ya, igual. Este bracito de acá, este axón, lo que va a hacer es recibir la información. Por ejemplo, esta neurona bipolar se encuentra en el epitelio olfatorio, y ustedes recordarán esto por esto. En el epitelio olfatorio, esta neurona bipolar, con ese bracito que está hacia abajo, recepciona a través de receptores que tiene en su teledendrón, recepciona la molécula odorífera, o sea, la molécula que le da olor a las diferentes sustancias que tenemos en la naturaleza. Entonces, recepciona esa molécula odorífera, capta la señal, se genera un potencial de acción, una corriente de iones, y una vez que ya recibe la posta, procesó la información en el cuerpo o en el soma, es decir, como que corrió la información, luego envía la información a través de su otro brazo hacia otra neurona. Entonces, esta neurona bipolar, por ejemplo, como les decía, es la neurona que se encuentra en nuestro nervio olfatorio, que recibe la información a través de el epitelio olfatorio, ¿okay? Que está en la parte superior de la cavidad nasal. Luego está la pseudomonopolar. Lo mismo, chicos. Acá les voy a mostrar dónde está la pseudomonopolar. Acá, por ejemplo, estamos viendo que una persona toca un cactus y obviamente primero capta esa señal a través de su nervio, a través de este gran axón que emite esta neurona, ¿no? A manera de bracito. Ese axón entonces agarró, captó la señal del dolor al tocar ese cactus. Luego la señal del dolor llega aquí al cuerpo de la neurona, se procesa y ya. Luego continúa su camino
¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar aquí, a la médula espinal. ¿Por qué es necesario esto? Que llegue a la médula espinal. ¿Y por qué no simplemente es como el nervio olfatorio que tiene dos extremos? Porque recuerden que el nervio olfatorio, como ustedes ya lo habrán visto en el neuroanato, el nervio olfatorio está muy cerca al cerebro. Entonces el nervio olfatorio fácilmente, con un bracito recibe la información en el epitelio olfatorio y con el otro bracito manda la información al cerebro. O sea, no tiene que viajar más. En cambio, en el cuerpo, por ejemplo, si yo me golpeo la punta del pie, esa información es captada por un bracito de la neurona, ¿cierto? Ya, pero ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Cuánto tiene que recorrer para recién llegar al cerebro? O sea, la neurona, si fuese una neurona bipolar la que capta el dolor en la punta del pie, tendría que ser un brazo, un axón muy grande hacia abajo y otro axón muy grande hacia el cerebro, ¿no? Y eso pues es extraordinario, es algo que no ocurre. Lo que sí ocurre es que primero del pie o de la mano, la información se lleva a través de esta neurona pseudomonopolar hacia la médula espinal, hacia la parte de la médula espinal que está más cerca. Por ejemplo, si yo siento dolor en el pie, la neurona pseudomonopolar que va a captar esa información va a llevar esa información hacia qué parte de mi médula espinal, la que está más cerca a la lumbar, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, tengo acá una herida en el hombro, la neurona pseudomonopolar va a captar esa señal de dolor y la va a llevar hacia la médula espinal, la región de la médula espinal que está más cercana, por ejemplo, hacia la cervical o hacia el tórax, hacia la médula espinal, la región torácica cervical. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está en la médula, recuerden que la médula hacia arriba tiene contacto con el tronco encefálico y luego del tronco encefálico viene el cerebro. Entonces, una vez que ya se encuentra la información en la médula, gracias a la neurona pseudomonopolar, pues ya puede subir fácilmente al cerebro. Y luego el cerebro emite una respuesta y manda esa respuesta a través de otra neurona que vendría a ser esta, una neurona motora. Las neuronas motoras, dense cuenta dónde está su cuerpo. Su cuerpo nace en la médula espinal y miren, solo extiende un axón hacia el músculo que va a movilizar, ¿no? En este caso, para retirar la mano de eso que me está generando dolor. Entonces, miren que el axón que tiene esta neurona motora es muy grande. Probablemente acá tiene muchas extensiones para captar la señal que le llega del cerebro. Entonces, ¿qué tipo de neurona sería esto? Sería multipolar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué les quiero decir de esto? La neurona bipolar es una neurona sensitiva. ¿Por qué? Porque capta información y la transmite hacia el cerebro. ¿Dónde se encuentran estas neuronas sensitivas? En el ojo, en el nervio óptico, para la audición, se encuentran también, como les decía, en el nervio olfatorio, que ahí forman parte del nervio olfatorio. Luego, las neuronas pseudomonopolar, ¿dónde se encuentran? Se encuentra aquí, en un ganglio del sistema nervioso periférico, ¿ok? Forma parte del sistema nervioso periférico. Y también tiene función sensitiva. En cambio, la neurona multipolar, ¿qué función tiene? Motora. Entonces, si primero vimos la clasificación de acuerdo al número de extensiones, bipolar, pseudomonopolar y multipolar, de acuerdo a su función, tenemos tres tipos de neuronas. Las sensitivas, donde están la bipolar y la pseudomonopolar, las motoras, donde está la multipolar, y las interneuronas que básicamente comunican la monopolar, la pseudomonopolar de la multipolar. ¿Ok? Básicamente comunica una neurona sensitiva con una neurona motora. Bien. Lo mismo, básicamente. Esto es acerca de cómo se genera un potencial de acción. No lo voy a tocar ahora porque es un tema muy complejo. Lo podría dejar grabado y subir a mi canal de YouTube, por ejemplo. Esto es acerca de las células de la neuroglía. Y a ver, Yani, ya que eres la sobreviviente del repasito. ¿Recuerdas cuál es la función principal de los astrocitos? Yani, ¿estás ahí?
Creo que era algo de soporte de la neurona. En general, la neuroglía soporta a todas las neuronas, ¿no? Eso se dice que es su principal función. Pero recuerda que los astrocitos van más allá. Quizá en esto hayas visto las funciones de los astrocitos así de manera rápida, pero en fisio ya las preguntas van a ser en mayor cantidad acerca de la neuroglía. Y lo que siempre dicen de los astrocitos es que son los recicladores del glutamato de las neuronas. Recuerda que el glutamato es un neurotransmisor. Entonces el astrocito lo que hace es esto. No sé si has visto esta función que hay en WhatsApp de que el mensaje se elimina luego de las 24 horas. Ya, el astrocito es como el que elimina el mensaje. Si una neurona manda a otra un glutamato, un neurotransmisor, lo que hace el astrocito es, luego de que se envió el glutamato, destruirlo. Porque el glutamato, cuando está aumentado en cantidad, es tóxico para las células. ¿Ok? Ya. Otra de las funciones de los astrocitos, como podrás ver acá, es formar parte de la barrera hematoencefálica. Porque los astrocitos básicamente se sostienen en los capilares a través de estos piecitos que se conocen como pies vasculares. Se llaman pies vasculares porque se sostienen de los vasos sanguíneos. Entonces, como forman parte de la barrera hematoencefálica, una sustancia, si quiere llegar al tejido nervioso, pues tiene que pasar toda la pared del capilar y pasar también a los astrocitos, ¿no? Sus pies vasculares. Otra función de los astrocitos es eliminar potasio. ¿Okay? El potasio, como te dije, tanto el potasio puede salir de la célula como el sodio ingresa a una neurona. Ya, entonces, como hay mucho potasio que sale de la neurona, los astrocitos se encargan de digerir ese potasio que sale de la neurona, que básicamente eliminarlo. Entonces, esas son las tres principales funciones de los astrocitos. Ya, entonces ahí hemos visto una función metabólica, que es la del glutamato y el potasio, y hemos visto una función estructural, que justamente a grandes rasgos se dice que la neuroglía cumple una función de soporte estructural y soporte metabólico. Y también para proporcionar nutrientes. Yani, no sé si tú sabías, pero los astrocitos son las únicas células nerviosas que pueden almacenar glucógeno, es decir, almacenan glucosa en forma de glucógeno. Y cuando nuestras neuronas necesitan glucosa, pues al toque lo que hacen los astrocitos es la glucogenólisis, o sea, destruir el glucógeno, y la glucosa la mandan a las neuronas. Luego están los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, ¿recuerdas cuál era su principal función? De milenización. Sí, exacto. Los oligodendrocitos son los que sintetizan la mielina en el sistema nervioso central, ¿ok? Y a diferencia de las células de Schwann que sintetizan mielina en el sistema nervioso periférico. Eso ya lo sabías, ¿verdad? Sí, son dos tipos, pero depende en dónde estemos, en el central o periférico. Ajá. Y básicamente cuando lleves fisiopato, cuando lleves neuro, todo viene a partir de fisiología. Porque en fisiopatología, en neuro, te van a preguntar, por ejemplo, acerca de la enfermedad de Guillain-Barré. Te van a preguntar qué neurona se encuentra alterada en la enfermedad de Guillain-Barré. Ahí sería la célula de Schwann, porque el Guillain-Barré es una enfermedad en la que la mielina de los nervios periféricos se destruye. Y pues, ¿quiénes producen mielina en el periférico? Schwann. Entonces, esa es una respuesta que nosotros podemos saber ya desde las bases de fisio. O, por ejemplo, si se pierde la mielina en el sistema nervioso central, a eso se le conoce como esclerosis múltiple. Entonces, una pregunta que te pueden hacer tranquilamente en fisio, como en fisiopato u otros cursos avanzados, es qué neurona, qué célula de la neuroglía se encuentra alterada en la esclerosis múltiple, oligodendrocito. Es básicamente la única función que le atribuyen al oligodendrocito. Eso sí, Yani. Eh, los astrocitos, recuerda toda tu vida, esto te va a servir incluso para oncología, que sintetizan una proteína muy importante, la proteína glial ácida fibrilar.
En realidad, más que ser una proteína, es parte de sus microtúbulos. No sé si acá has visto la cantidad de extensiones que tienen los astrocitos. Los astrocitos tienen muchas extensiones, más que otras células de la neuroglía. Entonces, estas extensiones son como las ramas de un árbol, ¿no? Nuevamente digo, las ramas de un árbol no se sostendrían si es que la rama no fuese sólida, si no fuese de madera, ¿no? Si la rama de un árbol fuera de papel, pues se caería. ¿Ya? Igual pasa con las ramitas, con las extensiones que tienen nuestras neuronas. Para que una extensión se mantenga, es necesario que dentro de esa extensión haya citoesqueleto. ¿Te acuerdas cuáles eran los componentes del citoesqueleto, Yanni? Mm, ¿cómo se llama estos microtúbulos que, como las redes para que se mantenga la estructura? Ujú. Exacto. En realidad, para mantener estructura de una prolongación existen tres, tres que son del citoesqueleto. Por eso se le llama citoesqueleto, porque, por ejemplo, nuestro cuerpo mantiene su forma, nuestros brazos mantienen su forma, nuestras piernas, porque hay un esqueleto, huesos, que son sustancias duras, ¿no? Tú recordarás por esto, porque tienen los cristales de hidroxiapatita, calcio, fósforo, colágeno tipo 1 y más. Ya, entonces necesitamos una sustancia dura para que una estructura mantenga su forma. Ya, igual acá dentro de estas prolongaciones, el esqueleto de la célula, el citoesqueleto, va a estar formado por una sustancia rígida, durita para la neurona para que mantenga esa prolongación. Y en este caso vendría a ser un tipo de filamento intermedio. Y este tipo de filamento intermedio que tiene este astrocito está formado, pues como tú recordarás, por aminoácidos y los aminoácidos forman proteínas. ¿Cómo se llama esta proteína de ese filamento intermedio? Se llama proteína glial ácida fibrilar. O en algunos textos lo ponen como proteína fibrilar ácida glial. Ahí les pueden modificar. ¿Por qué se llama proteína? Porque es una proteína. ¿Por qué se llama glial? Porque el astrocito es una célula glial. ¿Por qué se llama fibrilar? Porque básicamente está en las prolongaciones fibrilares de estos astrocitos. ¿Por qué ácida? Bueno, es una proteína formada por aminoácidos ácidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que preguntan en oncología, en neurología, por ejemplo, cuando ya pases a cuarto, quinto año? Te van a preguntar acerca de un tumor que se llama astrocitoma. Un astrocitoma es básicamente un tumor de los astrocitos. Que los astrocitos comienzan a proliferar como locos, entonces se forma un bulto de astrocitos, un tumor. Y lo que preguntan en los exámenes es, tengo un paciente con un tumor cerebral que contiene la proteína glial ácida fibrilar. ¿Qué tipo de tumor es? Un astrocitoma. ¿Ok? Y hay un tipo de astrocitoma que se llama glioblastoma, por ejemplo. Ya, entonces un glioblastoma, un astrocitoma, tiene proteína glial ácida fibrilar. ¿Ok? ¿Se entendió, Yanni? Sí. Ya, genial, me alegro. Ya, respecto a los oligodendrocitos, lo que debes recordar para toda tu vida es que su cuerpo es grandote y es circular. Y su núcleo también es circular y es pequeñito, bien central. ¿Ok? Entonces, como tiene citoplasma abundante y como su núcleo es bien central, a estas células, cuando se les ve bajo el microscopio, su cuerpo parece un huevo frito, ¿no? Un huevito frito. Entonces, lo mismo que los astrocitomas. Cuando en neuro, en onco, te pregunten acerca de los oligodendrogliomas, o sea, un tumor de oligodendrocitos, te van a poner paciente con un tumor cerebral que tiene células con característica de huevo frito, ¿ok? O células en huevo frito. Ahí tú al toque vas a ver que entre las opciones va a salir astrocitoma, schwannoma, oligodendroglioma, microglioma. Ya, la respuesta sería oligodendroglioma por esta característica que tienen ellos. La microglía básicamente es fagocitosis, es eh, el macrófago del sistema nervioso central, o sea, comienza a devorar los desechos que encuentre, desechos como células muertas, por ejemplo. Estos de acá son los astrocitos fibrosos. Los astrocitos, los libros de histología, de fisio mencionan que hay dos tipos, los fibrosos y los protoplásmicos.
Fibroso básicamente quiere decir como, sus extensiones son como hilos, son lineales, o sea, no se ramifican. En cambio, protoplásmico, que ya es un nombre más largo, quiere decir que sus prolongaciones se ramifican. Bien. Ya, algo más que debes saber es que nuestro sistema nervioso central, como ves en la imagen, está rodeado por líquido. Entonces, como está rodeado por líquido, ¿quién produce este líquido? ¿O a través de qué cavidad se transporta este líquido? Bueno, dentro del cerebro, en una estructura muy profunda, encontramos una cavidad que produce este líquido cefalorraquídeo. Este epitelio se le conoce como epitelio del epéndimo. Y por lo tanto, las células que están ahí se les conoce como ependimocitos. ¿Ok? Entonces, a través, si yo tengo acá, por ejemplo, el epitelio, estos son los ependimocitos, y a través de ellos, a lo largo de ese epitelio, discurre el líquido cefalorraquídeo. Hay una parte de ese epitelio del epéndimo que se modifica, una partecita, y solo esa partecita produce el líquido. ¿Ok? Entonces, esa modificación del epitelio del epéndimo que produce el líquido cefalorraquídeo se conoce como plexo coroideo. Más adelante vamos a hablar de en qué cantidad se produce el líquido cefalorraquídeo, cuántos mililitros por día, cómo se recambia, a través de qué estructura fluye y todo. Pero ahora nos interesa saber la célula glial que la produce, ¿no? Es una célula ependimaria modificada. Entonces, luego están las células del epéndimo que pueden tener cilios. Los cilios van a servir para que todo el líquido se movilice. O pueden tener acá las células del epéndimo microvellosidades. Las microvellosidades son para absorber el líquido. Bien. Creo que hasta ahí hemos acabado. Astrocitos, oligodendrocitos, microglías, células ependimarias que están en el sistema nervioso central. Pero en el sistema nervioso periférico tenemos dos células, las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann son básicamente las que producen mielina en los nervios periféricos, y las células satélites son estas. Son como células que están rodeando al cuerpo de una neurona. Por ejemplo, Yanni, ¿qué tipo de neurona según su número de prolongaciones sería esta? Creo que bipolar. Parece una bipolar, porque acá tiene dos ramificaciones, ¿cierto? Pero mira, tiene una ramificación principal, y la principal luego se divide en dos. Entonces no sería bipolar, o sea, no tiene dos ramificaciones, tiene solo una que se divide en dos. Entonces sería una pseudo monopolar. Pseudo quiere decir que parece, pseudo monopolar. ¿Ok? Tiene solo una. Bien, entonces esta neurona pseudomonopolar, que es una neurona sensitiva, recuerda, como tiene estos extremos no divididos, uno le sirve para agarrar la posta y el otro le sirve para otorgar la posta. Y esto que está de rojito vendrían a ser las células de satélite. Básicamente están rodeando el cuerpo, dándole un soporte estructural, pero también un soporte metabólico. ¿Recuerdas que los astrocitos tenían glucógeno? Ya. Se postula, se sospecha que las células satélites también tienen glucógeno para proveer de nutrientes al cuerpo neuronal de estas células pseudomonopolares. Se postula, se menciona en investigaciones, pero realmente acerca de las células satélites hay muy poca información a comparación de las otras. También se habla de las células gliales radiales que dirigen la trayectoria de las células nerviosas inmaduras, ¿no? Los neuroblastos, hacia el cerebro. O sea, es básicamente como una neurona que dirige el camino de otra. Básicamente eso. Y luego acerca de la sinapsis, Yani, este ya es la última parte del repaso y luego vienen las preguntas de pasitos pasados. Acerca de la sinapsis, lo que debes recordar es que sinapsis es lo mismo que comunicación, ¿ok? Entonces, el modo en el que una neurona se comunica con otra, o una neurona se comunica con una célula muscular, eso es sinapsis. Ahora, la cuestión es qué tipos de sinapsis hay, qué tipos de comunicación hay. Así como hay comunicación verbal, no verbal, no. Igual, acá.
hay una sinapsis eléctrica o iónica. Eléctrico-iónica es básicamente como quien dice la no verbal. Porque la verbal, ¿cuál sería? La sinapsis química o metabólica. La sinapsis química es aquella en la que tú mandas un mensaje químico que vendría a ser el neurotransmisor. Recuerda que el neurotransmisor era como los WhatsApps que nos enviamos, ¿no? Como estos mensajitos. Ya, entonces acá tenemos una neurona que produce el mensaje, produce lo que está de morado, que vendría a ser el neurotransmisor, y luego libera el mensaje, libera el neurotransmisor. ¿Y quién recibe el neurotransmisor? La neurona. Entonces, como el neurotransmisor es una sustancia química, que vamos a ver más adelante, es lo que preguntan en los exámenes de fisio, en los pasitos, producto del metabolismo de la neurona se conoce como sinapsis química o metabólica. En cambio, la sinapsis eléctrico-iónica sería la que no es verbal, o sea, la que no requiere este mensaje, este neurotransmisor, sino que simplemente se abre un canal, una unión comunicante a través del contacto entre las dos neuronas, y a través de esos canales fluyen electrolitos, ¿no? Sodio, potasio. Y como tú sabes, esos electrolitos son muy importantes para producir una corriente eléctrica, ¿no? Ya sé. Esos son los dos tipos de sinapsis básicamente, pero la sinapsis que más se aplica casi en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema nervioso, es la química. La sinapsis eléctrica está casi en muy pocas partes de nuestro cuerpo. Es la sinapsis que muy pocas neuronas emplean. Bien, entonces, ¿qué se necesita para una sinapsis química? Primero, que se sintetice el neurotransmisor. El neurotransmisor es una sustancia química, no aparece de la nada, ¿ok? Se forma a través de precursores. Es como quien dice quiere fabricar un libro o un cuaderno. Para yo tener un cuaderno necesito un conjunto de hojas, ¿no? Formar hoja por hoja, luego unirla, engraparla y hacerla bonita. Ya, igual. Para sintetizar un neurotransmisor, yo tengo que juntar parte por parte sustancia química con otra sustancia química, un conjunto de reacciones para que recién me dé un gran neurotransmisor. Una vez que ya lo sinteticé, una vez que ya lo tengo, pues lo almaceno. ¿Cómo se almacenan esas vesículas? Perdón, ¿cómo se almacenan esos neurotransmisores? A través de vesículas, a través de saquitos. Es como que, no sé si has visto intensamente, que hay una parte en la que alegría o las emociones tienen como un saquito, una bolsita con recuerdos, no con pelotitas, ya igual acá. La neurona tiene una bolsita, una vesícula con muchos neurotransmisores, con muchos mensajitos guardaditos ahí, esperando el momento para liberarse. Entonces, el segundo paso es el almacenamiento del neurotransmisor. El tercer paso es que la vesícula se una, acá como ves, se una con la membrana del axón terminal. Esta última parte del axón se le conoce como, perdón, terminal axónico, no axón terminal, terminal axónico. Y una vez que se fusiona, pues ya se liberan todos los neurotransmisores, ¿no? Se fusiona con el terminal axónico. Entonces, el tercer paso es la liberación. ¿Cuál es el cuarto paso? Yo te puedo mandar muchos WhatsApps a ti, Yani, o a mi pareja o a mi familiar. Pero, ¿qué pasa si este mensaje nadie lo recibe? Si el celular está apagado o la persona no tiene WhatsApp. Esto te lo menciono porque es importante ver que cuando uno manda un mensaje, se necesita también a un receptor. Entonces, luego de que el neurotransmisor sea liberado, el neurotransmisor se une con el receptor específico para ese neurotransmisor y ese receptor se va a encontrar en la otra neurona. Luego está la respuesta, obviamente luego de enviar el mensaje, luego de que el mensaje llegue, sea recepcionado, la otra neurona va a emitir una respuesta. ¿Qué respuesta puede ser? Lo vamos a evaluar más adelante. Eso de acá lo recordarás por esto, también es un poco importante. Voy a ponerlo por acá. Acá en el número 6 estás viendo que entra mucho calcio. Yo te mencioné que el neurotransmisor se acumulaba en las vesículas y luego para liberarse requería fusionarse. Ya. Este es un proceso regulado, es decir, para que la vesícula se fusione con el terminal axónico, con la membrana, es necesario que el calcio ingrese. Es como si el calcio fuese la señal para liberar los neurotransmisores.
Entonces ingresa mucho calcio a través de un transportador o un canal de calcio dependiente de voltaje, así se le llama, dependiente de voltaje. Ya. Y una vez que tenemos todo el calcio dentro, gracias a este calcio, es que una sustancia que está aquí alrededor de la vesícula, que es esto que estoy pintando de rojo, se va a fosforilar, es decir, se va a unir a grupos fosfato. Una vez que se fosforila esa colita de la vesícula, ya esa colita va a estar libre para poder unirse al terminal axónico y fusionarse recién. Entonces, el calcio que permite la fosforilación de estas proteínas que están alrededor de la vesícula, que se conoce como complejo SNARE, porque es un conjunto de proteínas, y si antes estaba así, como ves de color verde, no podía unirse a la membrana, ahora está así, fosforilada. Ya se puede unir a la membrana, se fusiona la vesícula y se liberan los neurotransmisores. Eso se produjo ¿por qué? Porque se fosforiló gracias a que se introdujo calcio. Ya. Y esto es acerca de la clasificación de los neurotransmisores que va a ser la pesadilla de muchos en física. Los neurotransmisores se clasifican de la siguiente manera. Neurotransmisores convencionales, no, son dos tipos, convencionales y no convencionales. Los neurotransmisores convencionales son los que pasan por todo ese proceso que te mencioné anteriormente. Primero lo sintetizo, luego lo almaceno, luego lo libero, luego receptor ligando y así. Y respuesta y así. ¿No? Ya, esos son los convencionales. Los no convencionales son aquellos que los pude haber sintetizado, pero no necesariamente se almacenan, no necesariamente tienen una liberación así en vesículas que requiere calcio. Son básicamente otro mundo. ¿Quiénes están en los no convencionales? Los neurotransmisores gaseosos. El óxido nítrico, por ejemplo. El óxido nítrico no es que yo lo produzca, lo almacene, luego requiera la liberación de la vesícula. No, el óxido nítrico es un gas que se puede difundir a través de una neurona y llegar a otra. ¿Ya? Por eso se llama no convencional. Entonces, volviendo a las convencionales, esos neurotransmisores que se sintetizan, se almacenan, se secretan, todo, pueden ser chiquitos, de molécula pequeña se les llama, o pueden ser grandotes, molécula grande. A estos grandotes se les conoce también como neuropéptidos. En cambio, a los chiquititos es a los que se les conoce en sí como neurotransmisores. A los neuropéptidos también en algunos libros los llaman como en general neurotransmisores, pero el nombre correcto es neuropéptidos y los chiquititos neurotransmisores. ¿Qué los diferencia aparte de su tamaño? Acá a la izquierda podemos ver que el neurotransmisor se sintetizó, por ejemplo el glutamato, se sintetizó casi llegando al terminal axónico. En cambio, aquí a la derecha podemos ver que el neurotransmisor, perdón, que el neuropéptido se sintetizó más arriba, en el cuerpo de la neurona, en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Este retículo endoplásmico rugoso está rodeado por ribosomas y los ribosomas producen esas proteínas, esos péptidos. Esos péptidos se empaquetan gracias al aparato de Golgi, se empaquetan en vesículas y esas vesículas viajan hacia el terminal axónico y luego recién se liberan. Pero estas son moléculas más grandotas y ¿dónde se produjeron? ¿Dónde se sintetizaron? En el cuerpo. Entonces ahí está la diferencia. Neuropéptido se forma en el cuerpo de la neurona y neurotransmisor, las moléculas chiquititas, se forman recién en el terminal axónico y se almacenan ahí. Otra diferencia aparte del tamaño, del lugar en el que se sintetizan, es el tiempo. Un neurotransmisor, como es una molécula muy chiquitita, actúa sobre su receptor y el efecto dura muy poquito. En cambio, un neuropéptido, como es grandote y demoró en sintetizarse porque viene desde arriba, desde el cuerpo, su efecto va a durar un poco más. Y bueno, acá tienes algunas otras características que los diferencian, que bueno, lo tienes en la diapositiva, te lo voy a pasar en un rato, no te preocupes, está gratuito en mi canal de YouTube. Y una vez que ya sabemos la diferencia entre neuropéptidos, neurotransmisores, acá te voy a presentar los tipos de neurotransmisores, los de molécula pequeña. Uno de los más importantes es la acetilcolina. Ojo, Yani, cada neurotransmisor tiene su función. Cada neurotransmisor
Es específico para una función del sistema nervioso. Tal vez al principio sea complicado aprenderte las funciones de acetilcolina, luego las de dopa, luego las de adrena, no, pero con la práctica y con la lectura se te va a quedar esa información. Entonces, lo más importante es la acetilcolina. Luego están las aminas, todas las que terminan en ina. Dentro están las catecolaminas, luego está la serotonina y la histamina. Todas las que terminan en ina, aminas. Dentro de las catecolaminas están la dopa, la adrena y la noradrena. ¿Ok? Luego están los que son aminoácidos, o sea, son aminoácidos. Glutamato, aspartato, GABA, ay, no recuerdo el nombre, gamma ácido butilácido, algo así. Y luego está la glicina. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 aminoácidos? Es que glutamato y aspartato son excitadores, en cambio GG, GABA, son inhibidores con la glicina. Y luego están las que tienen bases tipo purinas, como la adenosina trifosfato y simplemente la adenosina. Entonces, justamente este esquema lo hice para que se entienda la clasificación de neurotransmisores, así que ahora sí vamos a ir uno por uno. Jenny, recuerda que cualquier duda que tengas me puedes interrumpir y yo te ayudo. Bien, ¿qué es lo más importante de cada neurotransmisor? ¿Cómo se sintetiza su función y cuáles son sus receptores? Entonces, vamos a ver cómo se sintetiza la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza a partir de la unión de colina y un grupo acetilo. Como puedes ver aquí, de una acetilcoenzima A y de una colina, solo se usa el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, se fusiona con la colina y se tiene acetilcolina. Y la acetilcolina se almacena en vesículas. Una vez almacenada, luego llega la señal de calcio, ¿no? A través del influjo de calcio, y el calcio permite la fusión de la vesícula, ¿no? Como ya sabemos, y se libera la acetilcolina. La acetilcolina actúa en sus receptores, que lo vamos a ver más adelante, y una vez que ejerce su efecto, o sea, ya se unió al receptor, luego se recicla la acetilcolina, se rompe. Se rompe gracias a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Recuerda que todas las enzimas que terminan en asa quiere decir que rompen alguna otra sustancia. Acetilcolinesterasa rompe la acetilcolina en colina y acetato. Y la colina se regresa hacia el terminal axónico, se recicla. El acetato no. Entonces se recicla la colina y luego nuevamente la colina se forma. Luego está, creo que no les puse por acá, ya. Pero luego están los receptores. Recuerda, a lo mejor esto te lo menciono luego porque si no te vas a marear con esto. Simplemente hasta ahí ya se forma acetilcolina, ya se liberó, luego fue recepcionado por algo, por un receptor, luego se recicló. Ya, mira lo que ocurre acá, por ejemplo. Esto ocurre en una exposición a la toxina botulínica. En la toxina botulínica, cuando se introduce en el cuerpo, lo que hace es esto. Esto que está de color morado es la toxina. Se interioriza la toxina y lo que pasa es que las proteínas del complejo SNARE, ese complejo que me permitía fusionar la vesícula con el terminal axónico para que se libere el neurotransmisor, esa toxina va a romper a las proteínas del complejo SNARE. Entonces, al romperlas, ya la vesícula no tiene cómo fusionarse y no se libera la acetilcolina. ¿Y cuál es la principal función de la acetilcolina? La acetilcolina le dice al músculo que se mueva, que se contraiga. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una exposición a la toxina botulínica, lo que pasa es que la acetilcolina no actúa y mis músculos no se contraen, o sea, se vuelven más flácidos. Por eso es que con intoxicación o con una exposición a toxina botulínica o inyección, el músculo se torna flácido, ya no se contractura. Bien. Ya, estos son otros neurotransmisores, ya nos vamos a las aminas biógenas. Y aquí están específicamente las catecolaminas. ¿Cómo se producen las catecolaminas? Todo comienza con la fenilalanina. Es un aminoácido, ¿no? Recuerda que estamos hablando de aminas biógenas. Entonces la fenilalanina luego se transforma en tirosina, luego en dopa, luego la dopa en dopamina. Y ahí tenemos la dopamina.
Pero esta misma neurona puede usar la dopamina para convertirla en noradrenalina y en adrenalina. ¿Ok? Una neurona que produce dopamina se le llama dopaminérgica, la que produce noradrenalina se llama noradrenérgica, la que produce adrenalina, adrenérgica. ¿Cuál es la función principal de la noradrenalina y de la adrenalina? Básicamente mantenernos despiertos, y mantenernos atentos. Es básicamente la función de la noradrenalina. Acá, por ejemplo, estás viendo cómo se sintetizó la dopamina en una neurona dopaminérgica, ¿no? Acá tenemos a la tirosina, que viene de la fenilalanina de arriba. La tirosina se transforma en L-dopa, la dopa en dopamina. La dopamina se almacena y luego se libera, y luego la dopamina actúa en sus receptores, ¿no? Receptor de dopamina. Lo que aquí vas a ver es básicamente dónde se produce la dopamina. Esto que estás viendo acá, esta primera parte del tronco encefálico, ¿sabes cómo se llama, Yani? El mesencéfalo. Ajá, exacto. Entonces, en el mesencéfalo es donde se produce la dopamina. Como puedes ver de esos tres colores, marrón, celeste y azul, existen algunas partecitas del mesencéfalo donde se produce la dopamina y luego con esos colores se van hacia diferentes partes de nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, lo que está de marrón es la vía mesolímbica. Eso quiere decir que luego de producirse la dopamina en el mesencéfalo, una neurona transporta esa dopamina hacia la región límbica, ¿ok? Que forma parte del lóbulo frontal, como puedes observar, específicamente en el núcleo accumbens. Luego, lo de color celeste es básicamente la vía mesocortical. Ya. Luego está la vía nigroestriada. Cada vía tiene dopamina, sí, pero cada vía usa la dopamina para cosas diferentes. Por ejemplo, la vía mesolímbica, cuando tiene un golpe de dopamina, o sea, dopamina por los cielos, te da alucinaciones. En cambio, la vía nigroestriada, por ejemplo, cuando tienes eh, dopamina ahí en la vía nigroestriada, en cantidades normales, eso te permite tener un movimiento normal. Pero, por ejemplo, personas que tienen ciertas patologías, la dopamina acá en la vía nigroestriada está disminuida. Y eso lo vamos a ver en algunos casos clínicos luego. No te preocupes. Ya, luego está aquí el tema de la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina básicamente sigue la misma ruta de síntesis, pero el lugar donde se sintetiza es el locus ceruleus, ¿ok? Luego, como puedes ver abajo, luego de que se libera la noradrenalina se regula a sí misma. Lo que está de celeste es la noradrenalina. ¿Y cómo se regula a sí misma? Recuerda tú que si yo ya tengo, no sé, por ejemplo, eh, muchas papitas en el mundo, pues yo ya sé, como hay muchas, que ya no necesito más. Ya, igual acá, con los neurotransmisores. Si este receptor alfa 2 ve o recepciona mucha noradrenalina, el receptor dice, uy, ya hay mucha noradrenalina, ya no hay que producir más. De esa manera lo regula. Entonces, es un receptor regulador que está en la misma neurona que produjo la noradrenalina. Una vez que la noradrenalina ejerce su efecto, ya sea en receptores alfa o beta, va a ser degradada por la monoaminoxidasa y por la enzima COMT. Los restos de noradrenalina se van a retornar hacia el citoplasma para formar nuevamente las vesículas. ¿Ok? Luego aquí tenemos la adrenalina, bueno, mencionan que se forman los cuerpos celulares localizados en el bulbo raquídeo. Lo que debes recordar de la adrenalina, creo que ya te lo había dicho antes, Yanni, es que la adrenalina y noradrenalina, su función principal es mantenernos despiertos. ¿Okay? No es como en el resto del cuerpo que supuestamente, bueno, supuestamente no, sino que así actúa la noradrenalina, aumentando la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, eso es aparte. En el cerebro, la adrenalina y noradrenalina, en el cerebro, no en el corazón,
En el cerebro, básicamente le dicen a tu cerebro que se mantenga activo, despierto, que funcionen tus neuronas, básicamente. Eso es la noradrenalina. Ya. Bien. Ahora vamos a hablar de la histamina. La histamina en realidad casi no la mencionan, evalúan. Lo único que te pueden preguntar es de qué aminoácido viene, es de la histidina, dónde se producen los núcleos tuberomamulares del hipotálamo, como puedes leer ahí. Pero sí lo que preguntan siempre, siempre, siempre es la serotonina. El otro nombre de la serotonina es 5-hidroxitriptamina. ¿Ok? Ya, ¿de dónde deriva? Si su nombre es hidroxitriptamina, deriva del triptófano. ¿Dónde se produce la serotonina? Aquí, en los núcleos del RAF, como puedes observar, que están en el tronco encefálico. ¿Ok? Del núcleo del RAF, como menciona acá, ¿hacia dónde se va? Hacia el cerebro y hacia la médula espinal. Recuerda también que la función principal de la histamina es inhibir el dolor, regular el estado de ánimo y regular el sueño. Por eso es que cuando una persona tiene niveles disminuidos de histamina, de serotonina, tiene niveles elevados de serotonina, puede tener depresión. Puede no. Las personas que tienen depresión, sufren depresión, tienen niveles disminuidos de serotonina, por ejemplo, porque no tienen cómo regular su estado de ánimo, ya que es la principal función de este neurotransmisor. Bien. Luego está el GABA. El GABA se sintetiza a partir de glutamato, significa ácido gamma aminobutírico, ya me acuerdo el nombre, está ahí. Básicamente su función es inhibir a la neurona que la va a recepcionar. Luego está el glutamato. Glutamato es básicamente excitatorio, o sea, si una persona una neurona recibe el glutamato, esa neurona se va a activar automáticamente. ¿Ok? Por eso es que te decía que el glutamato es muy tóxico si está en cantidades excesivas. Porque imagínate tú, una neurona le manda demasiado glutamato a otra, pues esta otra se va a activar demasiado, va a tener una mayor excitabilidad. Y cuando tiene mayor excitabilidad, demanda más de energía, pues sus organelas se dañan más rápido. ¿Ok? A eso se le conoce como excitotoxicidad. Es lo mismo que decir toxicidad por glutamato. Y recuerda que por eso es que los astrocitos son muy importantes aquí, porque ellos son los que degradan el glutamato. Si yo tengo una alteración en los astrocitos, tengo la predisposición a excitotoxicidad, o daño de mis neuronas por el glutamato. Bien. Entonces, hasta ahí, ya ¿se entendió? Una pregunta. Sí, dime. Mencionaste que uno estaba relacionado con alucinaciones, creo, si había mucha cantidad. ¿Cuál era? Y me he La olvidado. dopamina, Ah, la una vía dopamina. de la dopamina. Sí, porque recuerda que la dopamina tiene 3 vías: la mesolímbica, la mesocortical y la nigroestriado. La mesolímbica es la que cuando tiene la dopamina en niveles normales, pues nos permite entender la realidad. No, pero cuando la dopamina está aumentada en la vía mesolímbica, ahí es que la persona tiene alucinaciones. Luego está la nigroestriada, que como te decía, cuando está en condiciones normales, la dopamina, gracias a esta vía, es que tenemos un movimiento normal, mantenemos la coordinación. Pero si la dopamina disminuye en esta vía nigroestriada, los movimientos ya se tornan un poco erráticos. Y que justamente en la enfermedad del Parkinson es que la dopamina se produce en menor cantidad en esta vía nigroestriada. ¿Se entendió? Sí. Ya, genial. Ya. Cuando veas fármaco, cuando veas psiquiatría, que yo la acabo de llevar en medicina 3, vas a ver qué medicamentos se le da a las personas que tienen Parkinson, qué medicamentos se les da a las personas que tienen alucinaciones, qué medicamentos se les da a personas que tienen una depresión, por ejemplo, que tienen mucha ansiedad. Ya, esos medicamentos, su función de esos medicamentos es básicamente regular la cantidad de estos neurotransmisores, porque el neurotransmisor está relacionado con esa enfermedad. Por ejemplo, si en Parkinson
yo veo que la dopamina está disminuida en la vía nigroestriada, entonces yo le voy a dar un medicamento para que de alguna manera aumente esa dopamina en esa vía y la persona no tenga esos movimientos parkinsonianos. Si yo, por ejemplo, veo a una persona muy deprimida y yo sé que esa depresión es porque tiene los niveles disminuidos de serotonina y no puede regular su estado de ánimo, entonces, ¿yo qué le voy a dar? Los antidepresivos. ¿Y cuáles son algunas de las funciones de los antidepresivos? Regular los niveles de serotonina, que no estén muy bajitos, sino buscar que aumenten sus niveles para que regule el estado de ánimo. Bien, creo que sí se entiende. Ya, entonces, ya te mencioné los tipos de neurotransmisores y ahora te voy a comentar, mientras voy buscando aquí el banquito que me vas a ayudar a resolver. A ver, espera un momento. Ya. Los receptores. Ya sabemos cómo se produce el neurotransmisor, sus funciones, pero ¿quién recepciona el neurotransmisor? Cada receptor tiene un nombre específico. El receptor de la dopamina tiene un nombre diferente que el receptor del GABA. ¿Okay? Entonces, en líneas generales, ¿qué tipos de receptores existen? Existen dos. El receptor ionotrópico es aquel receptor que, como verás por aquí, este receptor, que luego de recibir lo rosadito, que es el neurotransmisor, ese receptor se abre para que entre ahí sodio, por ejemplo. ¿Y por qué es importante el sodio? Porque recuerda que el sodio abundaba fuera de la célula, pero si ahora tengo el sodio dentro de la célula, se va a iniciar la corriente eléctrica. Eso quiere decir que cuando este neurotransmisor permite la entrada de sodio, se le conoce como neurotransmisor excitador. ¿Qué neurotransmisor excitador hemos mencionado, Yanni? ¿De acuerdo? Me acuerdo que uno era GG y el otro era creo que GA, algo así, pero no me acuerdo cuál era cuál. Glutamato, ¿te acuerdas? Ay, ¿Te acuerdas que el glutamato. glutamato te dije que activaba mucho una célula? Y si yo tengo glutamato en exceso y le induzco toxicidad, ¿te acuerdas? Glutamato en exceso. Ajá, Tóxico, creo. sí, el glutamato en exceso es tóxico justamente por esto. Porque mira, el glutamato lo que genera es excitabilidad en la neurona que recibe el glutamato. ¿Por qué? Porque entra mucho sodio. Entonces imagínate tú que una neurona esté siendo demasiado estimulada por el glutamato. Al final se termina muriendo. ¿Ok? Al efecto tóxico del glutamato se le conoce como excitotoxicidad. ¿Por qué se le conoce como excitotoxicidad? ¿Qué significa? Toxicidad viene de algo tóxico, algo nocivo, algo que va a dañar sus estructuras, su metabolismo. Y excito viene de excitabilidad, o sea, es toxicidad, ¿no? Por el exceso de una sustancia excitadora como es el glutamato. Y por eso es que los astrocitos son muy importantes, porque los astrocitos regulan la cantidad de glutamato que hay en las hendiduras sinápticas. ¿Okay? En estos espacios donde se hace la sinapsis, eso se llama hendidura sináptica. Acá, por ejemplo, hay demasiado glutamato. ¿Ok? En esta hendidura. ¿Quién debería actuar acá? El astrocito. Para reciclar todo ese glutamato y que no se produzca excitotoxicidad. Entonces, ese es un receptor ionotrópico. Un receptor que al unirse al neurotransmisor, lo que hace es permitir el flujo de iones. Un receptor ionotrópico puede ser excitador, como ves acá, ¿no? O puede ser inhibidor. ¿Cuándo es inhibidor? Cuando lo que entra más a la célula vendría a ser una carga negativa. O cuando las únicas cargas positivas que tenía dentro de la célula, o sea, potasio, por ejemplo, salen. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión, Jen? Que una célula se excita, una neurona, cuando lo que tiene más dentro de ella son cargas positivas, o sea, cuando ingresa sodio. Pero una célula se inhibe, o sea, no va a mandar una corriente eléctrica cuando hay mucha carga negativa dentro de ella. ¿Y cuando hay mucha carga negativa? Cuando entra carga negativa del cloro o cuando sale su carga positiva del potasio, por ejemplo. ¿Se entendió, Yanni? Sí. Ya, genial. Me alegro. Entonces, esos son receptores ionotrópicos. Permiten el pasaje de iones, ya sea para excitar a la célula o para inhibirla.
Luego están los metabotrópicos. Metabotrópicos quiere decir que, creo que no tengo una buena imagen, ya, aquí está. Si este es el receptor, luego de unirse el neurotransmisor, se va a producir una serie de reacciones enzimáticas y la resultante va a ser un metabolito. ¿Qué tipo de metabolitos pueden ser? Puede ser, por ejemplo, AMP cíclico, puede ser un poquito de fosfato, qué sé yo. Son básicamente metabolitos, ¿sí? Sustancias químicas, no son iones, ¿okay? Son metabolitos. Por ejemplo, aquí, un tipo de receptor puede ser un receptor que esté acoplado a proteína G. Si es un receptor acoplado a proteína G, como es este es el receptor, lo de celeste, la proteína G es todo esto que dice alfa, beta, gamma. Entonces, la resultante final va a ser que va a activar a esto de color rosado. Esto de color rosado se conoce como adenilato ciclasa, es una enzima, y la adenilato ciclasa, luego de activarse por esa proteína G, ese conjunto de alfa, beta, gamma, va a producir AMP cíclico. En cambio, hay otro receptor que no está unido a proteína G, sino está unido a una tirosina quinasa. Y lo que permite es que grupos fosfatos se unan a enzimas. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la división de receptores ionotrópicos y metabotrópicos que existen. Esto de aquí está mal, estos son metabotrópicos. Vamos a comenzar por los ionotrópicos. Por ejemplo, la acetilcolina tiene tanto receptor ionotrópico como metabotrópico. El receptor ionotrópico, iono con N, de la acetilcolina, se llama receptor nicotínico. En cambio, el receptor metabotrópico de la acetilcolina se llama receptor muscarínico. Receptor nicotínico lo que va a permitir es que se abran canales de sodio. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de la acetilcolina? Producir el potencial de acción, porque van a ingresar sustancias positivas, va a ingresar carga positiva, entonces va a haber una corriente eléctrica. A diferencia de acá, por ejemplo, mira, el GABA, el neurotransmisor GABA, el ácido gamma aminobutírico, luego de unirse a su receptor, ¿qué pasa? Se abren canales de cloro, como estamos viendo acá. Y si se abre el cloro, si ingresa el cloro, es carga negativa, la célula no se va a activar, no se va a transmitir esa serie de iones, no va a haber una corriente eléctrica, y por lo tanto, la neurona se inhibe. Entonces, el neurotransmisor GABA es un neurotransmisor inhibidor. La glicina igual es un inhibidor, como ves acá, inhibidor. La acetilcolina es activador, la serotonina igual activador, permite influjo de sodio. Ya. El glutamato tiene 3 tipos de receptores ionotrópicos. Está el AMPA, el NMDA y el kainato. ¿En qué se diferencia? En los iones que van a permitir el ingreso de estos receptores. Por ejemplo, si el glutamato se une a su receptor y se activa un transportador de sodio y potasio, puede ser o un receptor AMPA, AMPA o un receptor kainato. Pero si se activa un canal de sodio, potasio y calcio, ese receptor se llama receptor NMDA. Bien. Entonces, continuando con los receptores muscarínicos, con los receptores metabotrópicos, te mencioné que el receptor metabotrópico de la acetilcolina se llama receptor muscarínico. Y el receptor muscarínico hay varios tipos, 1, 2, 3, 4, 5. Son los 5 tipos de receptor muscarínico. ¿Qué los diferencia? Que el 1 está en un órgano, que el 2 en otro, el 5 en otro y así. Es la ubicación. Ahora, el receptor muscarínico está acoplado a una proteína G. Eso quiere decir que se va a activar la adenilato ciclasa y se va a producir AMP, va a disminuir, perdón, la producción de AMP cíclico. ¿Ok? Luego está el calcio. Permite que luego de unirse a su receptor muscarínico se introduzca calcio a la célula. O bueno, se produzca calcio. ¿Ok? Luego están los receptores de serotonina. 5-HT, recuerda que es el otro nombre de serotonina, es hidroxitriptamina. Entonces existe 5-HT1, 2, incluso 3 y el 4. ¿Ok?
¿Cuál es el neurotransmisor al que responden? Serotonina. ¿Y cuál es el efecto en el metabolismo? Que aumenta el calcio, aumenta el AMP cíclico, disminuye el AMP cíclico, por ejemplo, de acuerdo a qué tipo de HTC, de receptor de HTC. Luego están los receptores de la noradrenalina. Recuerda que los receptores de la noradrenalina pueden ser o alfa o beta. Y el alfa puede ser alfa 1, alfa 2. Y el beta puede ser beta 1, beta 2, beta 3. Recuerda que el alfa 2 funcionaba como un receptor regulador. O sea, el receptor alfa 2 está aquí, en la misma neurona que produce la adrenalina. La noradrenalina se produce y luego la noradrenalina misma le dice al receptor alfa 2 que ya deje de producir noradrenalina. ¿Ok? Bien. Luego están los receptores de dopamina de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, cada uno con su función. Y luego están los receptores de otros neurotransmisores que no lo hemos visto, pero también existen, que son los neurotransmisores opioides y sus receptores mu, kappa, lambda. Y su efecto en el metabolismo es que disminuye el AMP cíclico, por ejemplo. Bien, Yani, ¿se entendió todo lo que he mencionado o tienes alguna duda? Un poquito la última parte del cuadrito lo he visto bastante denso, sobre todo que aumenta y que disminuye, pero de ahí creo que lo demás está un poco más manejable. Ya, acerca de ese cuadrito, la verdad no te tienes que memorizar el efecto. Uy, perdí mi resumen. Bueno, ya, ¿verdad? La verdad no te tienes que memorizar cada efecto, así que no te preocupes. ¿Qué es lo que preguntan en fisio? Lo vamos a ver en un ratito con los pasitos, pero lo que preguntan es, GABA, ¿es un neurotransmisor inhibidor o excitador? Glutamato, ¿es excitador o inhibidor? Alfa 2 es el receptor de la serotonina, ¿verdadero o falso? El receptor ionotrópico de la acetilcolina es el receptor muscarínico, ¿verdadero o falso? Así son más o menos las preguntas. El efecto de los ionotrópicos, sí, de hecho te van a preguntar, ¿no? El efecto de la acetilcolina, ahí excitado. El efecto de la serotonina, excitado. Del GABA, inhibidor. Pero el efecto en el metabolismo, o sea, por ejemplo, que te pregunten si el receptor muscarínico aumenta o no aumenta el calcio de la neurona receptora, no te lo van a preguntar. ¿Ok? Ah, ya. Más al Ok. ya. Entonces, ahora sí, a lo que vine, necesito que me ayudes con los pasitos, ¿ok? Para hacer como una retroalimentación y luego yo subirlo a mi canal de YouTube, así que lo puedan ver en cualquier momento. Ya, entonces las preguntas son esta de acá. Hay algunas cositas que no las vamos a poder responder porque hoy día no hemos hecho reflejos. Los reflejos son básicamente, eh, funcionan con este sistema de que capta la señal y luego emite una respuesta. Esos son los reflejos. Son respuestas automáticas, casi inmediatas ante una señal que capta un músculo, los reflejos musculares, ¿no? O los reflejos tendinosos, por ejemplo. Tú golpeas un tendón y automáticamente el músculo se mueve y tu pierna patea, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una respuesta casi automática a ese estímulo que tú le das. Ya, eso, por ejemplo, no lo hemos visto hoy, pero si gustas lo podemos ver otro día. Ya, pasitos, vamos a abrir los de SEM y los de PRAC. A ver qué preguntas encontramos. Y creo que me ayudes, por favor, porque luego de responderlo, luego de ver si es verdadero o falso, necesito un sustento. Ya, entonces, Yanis, acá nos dice la noradrenalina es el transmisor químico presente en la mayoría de terminaciones. Uy, ¿qué pasó? Ya, espérate. Está cargando habilitar edición. Ya, pero mira. La noradrenalina es el transmisor químico presente en la mayoría de las terminaciones esponjas en el nervio simpático. Bueno, acá la respuesta es verdadero, pero la explicación, sé que eso no lo hemos visto a fondo, pero la explicación es que el sistema nervioso simpático
se encarga de activar el metabolismo y de preparar al organismo para un estado de lucha o huida. Es decir, cuando tú estás descansando, por ejemplo, no estás en tu cuarto viendo una película y de repente la noradrenalina en tu cuerpo, en sangre, ojo, en cerebro también, baja la noradrenalina en tu sistema nervioso. Entonces, como la noradrenalina baja cuando yo estoy viendo una peli, eso quiere decir que estoy menos atenta, estoy más como relajada. Pero cuando mi noradrenalina está abundante en mi sistema nervioso, cuando estoy, por ejemplo, dando un examen, cuando estoy, no sé, eh, huyendo de algo malo, o sea, cuando tu cuerpo está en ese estado de lucha o huida, ahí es cuando la noradrenalina aumenta. ¿Y cómo se le llama a esa parte del sistema nervioso que se encarga de preparar al organismo para la lucha o huida? Se le llama sistema nervioso simpático. El parasimpático es el que sirve para que tu sistema nervioso se relaje un poquito. ¿Ok? Bien. Cuyo principal neurotransmisor es la noradrenalina. Ya. Ya. Dice acá, la sinapsis química, la primera neurona secreta una sustancia química neurotransmisor. Bueno, esto es verdadero, ¿no? Y acá la explicación sería que existen dos tipos de sinapsis. Sinapsis química o metabólica, creo que también se llamaba. Y eléctrica, creo. Ajá, exacto, muchas gracias, justamente eso necesito, que me ayudes como con una idea de cómo lo puedo fundamentar. Ya. Requiere la síntesis, almacenamiento y liberación de una sustancia química denominada neurotransmisor. Ya. Luego dice, el receptor Mu puede causar diarrea. El receptor Mu, ¿te acuerdas de qué neurotransmisor era? ¿Te acuerdas que había Mu, kappa, lambda? Los opioides. Ajá. Ahí. Son receptores de los neurotransmisores tipo opioides. Ya bueno, en cursos más adelante vas a ver que los opioides no producen diarrea, sino producen estreñimiento. El receptor AMPA es de tipo metabotrópico. Yo ya sé que la respuesta, No, pero es quiero una. yo no, ¿cómo era? Yo no metabólico, no. Recuerda que tropismo viene de afinidad. Entonces acá te dice tropismo por el metabolismo. Si yo quiero decir tropismo por los iones, ¿cómo lo dirías? Ionotrópico. Exacto. El receptor AMPA es un receptor tipo ionotrópico. ¿De qué neurotransmisor? No me acuerdo Acuérdate. ese. Ya, te doy pistas. Es un neurotransmisor excitador. Que comienza ¿Glutamato? muy bien. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador de todo el sistema nervioso, así como el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Tipo ionotrópico del neurotransmisor glutamato, cuya función es permitir el ingreso de sodio y potasio. No, perdón. Sodio y potasio. Ya. Dice, dentro de los transmisores de pequeño tamaño molecular, o sea, acá se refiere a los neurotransmisores per se, ¿verdad?
porque los neuropéptidos, ¿recuerdas que eran de gran tamaño? Sí, eran más grandes. Ujú. Ya dice, los transmisores de pequeño tamaño molecular, en su mayoría sintetizados en el citosol del terminal presináptico, luego se absorben por transporte pasivo para alojarse dentro de numerosas vesículas de transmisiones que existen en el terminal. A ver, me mareé con todo el texto. A ver, acá yo creo que hasta le han puesto falso por esto, porque dice en su mayoría sintetizado por el citosol. Todo lo que dice el texto me parece bien, pero realmente no hay un neurotransmisor, o sea, estos de pequeño tamaño molecular, que se produzcan en el soma. Pero si te dice en su mayoría, es como decirte, ¿no? Eh, es como decirte en su mayoría, o sea, la mayoría se produce acá, pero hay algunos que no. Pero no, no es así. Todos los neurotransmisores de pequeño tamaño molecular, valga la redundancia, se producen en el citosol. Entonces, no, no son en su mayoría, son todos. Creo que por eso podría ser la respuesta. Eh, eh, espera. Yani, sí entiendes por qué es presináptico, ¿verdad? Terminal presináptico. Es creo la que se encuentra antes de pasar a la hendidura sináptica, creo que era el espacio entre donde pasan los neurotransmisores. Exacto. Ya no tengo que explicarte porque veo que lo sabes perfectamente. Entonces, mira, este es un primer pasito. Luego lo voy a colocar acá en mi Word general de pasitos. Ya. Entonces aquí está con toda la explicación. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube. No, no tienes que tomarle foto o algo, no te preocupes. Lo voy a subir a mi canal y de ahí lo van a ver gratuitamente. Aparte que voy a crear un solo documento donde estén todos los pasitos pasados. Este es solo uno. Ya, entonces, aquí dice, no guardar. Ya, a ver acá. Ya, a ver, vamos con práctica. Ya hicimos el seminario 1 del 2023, marzo, de seminario, ¿verdad? La redundancia, pero ahora vamos con práctica. A ver, veo que práctica están preguntando cosas ya de potencial de acción. Mira, dice acá, la exocitosis del neurotransmisor. Sí sabes qué significa exocitosis, ¿verdad? La salida de, mm, para salir a la hendidura presináptica. Ujú, ujú, exacto. Exocitosis se refiere a que algo se encuentra dentro de una vesícula y esa vesícula se fusiona con la membrana y se libera el contenido. Exocitosis. Entonces, la exocitosis del neurotransmisor en el axón terminal se desencadena por un aumento de la concentración de calcio. ¿Te acuerdas que esto era verdadero, verdad? Sí, porque tenía que ingresar calcio. Ujú, ujú. El calcio es para que ese complejo de proteínas que está alrededor de la vesícula se fosforile y esté más apto para fusionarse con la membrana. Si no hay ese influjo de calcio, esas proteínas que están alrededor de la vesícula, ese complejo SNARE, no se modifica y no se fusiona. Um, no me gustan las preguntas de acá porque nos preguntan de potencial de acción y no lo puse en este primer repaso. Acá, por ejemplo, está el tema de los reflejos que sí me faltó. Acá nos dicen, ¿no? Los axones son conductores de señales químicas llamados potenciales de concentración. No. ¿Cómo se llama? Potencial de acción. Ajá. ¿Y cómo definirías un potencial de acción? Así con tus propias palabras. Como un mecanismo para darle, ¿cómo sería? Como energía, no como polarización de la membrana. Y esa palabra me gusta. Mira, se habla de polarización porque, a ver, recuerda, así como uno tiene polo norte, polo sur,
Igual, si dentro de las células hay carga negativa y fuera de la célula hay carga positiva, ahí ya hay dos polos. Un polo positivo fuera de la célula y un polo negativo dentro de la célula. Entonces, justamente por eso es que se habla de polos. Ahora, ¿cuándo se habla de despolarización? Des quiere decir invertir los polos. Es como que yo el polo norte ahora lo tengo en el sur y el sur en el norte. Igual, si la célula tenía más carga positiva fuera, despolarización quiere decir que ahora toda la carga positiva de afuera, o sea, del sodio, ha ingresado a la célula. Y ahora hay más carga negativa afuera. O sea, se han invertido los polos. A eso se llama despolarización, ¿no? Se invierte. ¿Y qué es repolarización? Repolarización quiere decir que luego de invertirse los polos, regresa a su estado normal. ¿Se entendió, Yanni? Sí. Ya. Igual tengo un resumen que explica eso en mi Docs, así que luego te lo proyecto. Creo que hasta aquí estamos bien. Este de práctica no lo podríamos hacer porque requeriría que hagamos el temita de potencial de acción, pero bueno, vamos a verlo de otro ciclo. Esto no sé de qué año es, pero bueno, vamos a verlo. Ajá, este es más antiguito porque acá la semana 1 es de cardio y antes cardio era la primera semana. Ya. Entonces, mira, Yanis. Acá dice que el receptor AMPA es de tipo metabotrópico. ¿Cuál es tu sustento? Es de tipo ionotrópico. Ya. Recuerda que cuando tú haces un sustento de una pregunta, tienes que como que hablar un poquito más. Acá, por ejemplo, la respuesta sería, el receptor AMPA es el receptor ionotrópico de glutamato y su función es transportar sodio y potasio, ¿no? Ah, ya. Ya. Acá te dicen el GABA es el principal inhibidor del encéfalo. Ya. Y acá tú podrías decir, ¿no? El GABA es un... Ay, se me fue. ¿Te acuerdas qué tipo de neurotransmisor era? No era amina biógena, era... Creo que lo tengo. Aminoácidos, ahí está. El glutamato, el aspartato, el GABA, la glicina, recuerda que eran aminoácidos, perdón, se me fue. ¿Te acuerdas que te hablé de los neurotransmisores no convencionales? Están el óxido nítrico y el CO2. Ya, creo que esto lo han validado como falso por el CO2, debe ser. Yo creo que esta pregunta se debería refutar. Es un poco rara, porque justamente como está en el resumen debería ser óxido nítrico. Pero bueno, esto lo voy a revisar y les puedo pasar por el grupo. Luego dice, la tirosina se forma en mayor parte a partir de la fenilalanina. Esa pregunta también está rara, porque recordemos que la fenilalanina era precursor de la tirosina. Yo también lo voy a revisar. Porque recuerda que teníamos el esquema, ¿no? Para producir la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Era primero feni, luego tiro y así. Pero bueno, quizá acá la clave está en que la tirosina no se forma en su mayor parte a partir de fenilalanina, sino que haya otras fuentes de producción de tirosina. Luego dice acá, los neurotransmisores identificados pueden dividirse en categorías o familias. Sí, siempre se puede categorizar. Luego dice acá, bueno, esto ya es de memoria. Vamos a ver aquí otras preguntitas. Ya, mira, acá por ejemplo en práctica nos preguntan acerca de potencial de acción, como puedes ver acá. Preguntan en la concentración de potasio, eso también es de potencial de acción. Nos preguntan por los reflejos, potencial de acción. Entonces, eso no lo hemos visto hoy. Voy a buscar otros pasitos. Por ejemplo, acá un pasito de reflejo, no, eso no queremos ver. A ver, vamos a ver el de neurotransmisores. Dice, el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del encéfalo, verdadero. Podemos definir un neurotransmisor como una sustancia
que se libera por una neurona en la sinapsis y que afecta de manera específica a otra célula, ya sea neurona en la sinapsis o un órgano efector, verdadero. Luego el receptor AMP es activo y metabotrópico, bueno, ya estás viendo que esto se repite, ¿no? La glicina posee un efecto excitador en el encéfalo. Esta pregunta es dudable. Que yo recuerdo la glicina es inhibidora. ¿La glicina no era inhibidora? Ujú. Sí, sí, por eso me genera un poco de confusión. Bueno, esta es de la época de la virtualidad, este pasito, en el que recuerdo muy bien que había muchas preguntas que pasaban a reclamo, muchas preguntas que se anulaban y que se corregían, pero no, yo estoy, miren, esta pregunta estoy 100% segura de que esa no es la respuesta correcta. Sí, acá debería ser falso. La tirosina se forma en su mayor parte a partir de fenilalanina. Bueno, esto es falso, pero lo más probable es que sea por lo que dice en su mayor parte, ¿no? Porque la tirosina sí se forma de fenilalanina, pero la cuestión es que sí, en su mayor parte. Tendríamos que buscarla. Otro más, otro más. ¿Qué pasó con? No, creo que esto estoy repitiendo de lo anterior. Y ahora vamos a buscar acá otro pasito. 2023, 2, 2023, 2. Mira, práctica 2023-2 dice, neurotransmisores son sustancias usadas por neuronas para comunicarse con otras y con tejidos con los que actúan en el proceso de transmisión sináptica, verdadero. Neurotransmisores pueden clasificarse como excitatorios e inhibitorios, verdadero. Del simpático no hemos hablado mucho, pero creo que mejor lo tocamos en otra clase porque si no vamos a solo decir verdadero porque es verdadero, pero en realidad tiene una explicación mayor. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezado por el bulbo raquídeo y terminado en la zona lumbar. Bueno, esto sí, lo recordamos por neuranato, ¿verdad? La mayor parte del sistema nervioso forma parte del sistema nervioso central, los pares craneales. No todos. No, espera. Los pares craneales son periféricos, porque los pares craneales nacen del central, o sea, del central hacia afuera. Los neurotransmisores, bueno, aquí está repitiendo, veo. Acá habla de los reflejos, receptores. No, ya se fue de nuestro tema de neurotransmisores. A ver este. Uy, creo que eso lo vimos en seminario. No, eso es práctica. A ver un momento. Ya mira. Dice, la serotonina alcanza sus mayores concentraciones en plaquetas y tubo digestivo. Ya. La serotonina recuerda que tenía esa función de regular el ánimo y todo, ¿no? El apetito, pero si bien es cierto, la serotonina tiene función importante en el sistema nervioso, la mayor parte de serotonina, el 90% de serotonina se produce aquí, en el tubo digestivo, y su función es inhibitoria. ¿Ok? Bien. Ya. La activación de los receptores nicotínicos. ¿Recuerdas de quiénes eran los receptores nicotínicos? Creo que era del acetilcolina. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se llamaban los metabotrópicos de la acetilcolina? Ah, ahí sí, ya no me acuerdo. Ya, pista. M-U-S. Ah, ay, ¿cómo era? Ahí me acordé. Musca. Ay, sí me fue. Y Nichols. Ajá. Ahí me acordé de esa que no sé si habrás visto ese dibujito de Mickey que decía Misca, Musca. Mickey Mouse. Sí. Ya, no te preocupes, todo vale para que te acuerdes. Ya. Otro truquito para acordarte es que ionotrópicos, los receptores ionotrópicos de la acetilcolina comienzan con N de iones. En cambio, los metabotrópicos comienzan con M, ¿no? De metabolitos. Luego dice, sinapsis eléctricas son impulsos eléctricos transmitidos
de una célula a otra por canales indirectos, no, son canales que hacen contacto, ¿no? Entre una neurona y otra, canales comunicantes, entonces no son indirectos, son directos. La acetilcolina es secretada por neuronas de muchas áreas del encéfalo, sí. La acetilcolina tiene una función principal en la memoria, a nivel de la corteza. Por eso es que cuando lleves neuro, vas a ver que a los pacientes que tienen Alzheimer, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la memoria a largo plazo, se les da medicamentos para que aumente la acetilcolina en su cuerpo, en su sistema nervioso, y se recuperen algo la memoria. La mayor parte de estas sustancias solo se liberan en la hendidura sináptica. Ay, perdón. La verdad no entiendo a qué se refiere. El placard dice falso. No entiendo a qué sustancia se refiere. Debería ser neurotransmisores, pero los neurotransmisores sí se liberan en la hendidura sináptica. Pero bueno. Acá nuevamente es el tema de la memoria. Como verás, el tema que le sigue ¿cómo se llama esto? El tema que le sigue a generalidades es memoria, reflejos y algo más que estoy olvidando, pero bueno. A ver. No. Ah, mira. 2023, 1. Ay, este está pequeño. Ah, creo que este es el mismo, mira. Sinapsis eléctrica. Ah, no es el mismo, hay algunas diferentes. A ver. AMPA es de tipo metalotrópico, ya sabemos que no, COT era ionotrópico. Eléctrica dice, ¿los impulsos eléctricos son transmitidos por canales directos? Sí, ¿verdad? La noradrenalina tiene mayor afinidad por receptores beta adrenérgicos. Ya, esto es todo un cuento. Pasa que la noradrenalina y adrenalina se diferencian primero por dónde se origina su producción, ¿no? Dónde se localiza, en qué parte del cerebro, en qué parte del encéfalo. Y segundo, por cuáles son los receptores con los que tienen más afinidad. Los receptores de la noradrenalina y adrenalina son los alfa, los beta, ¿no? Alfa adrenérgicos de adrenalina, ya sea nora o adrenalina, y beta adrenérgicos. Entonces la noradrenalina, NOR-A, como quien dice voy a, con el alfa. La noradrenalina tiene mayor afinidad con el receptor alfa adrenérgico. En cambio, la adrenalina a secas con el beta adrenérgico. Entonces acá sí es falso. Dice, en la mayoría de los casos, la acetilcolina tiene efecto inhibidor. Esto es falso, ¿verdad, Jamie? Perdón, Yanni. Efecto inhibidor. ¿No sería excitador? Ajá, exacto. Funciones de la acetilcolina, lo que te mencioné hace un ratito del Alzheimer, la memoria y el movimiento de los músculos. Luego acá dice algo de que el glutamato es el neurotransmisor vinculado con la habituación en los experimentos sobre aplicia. La verdad, esto no lo sé. Luego ya nos hablan de memoria. Esto es, como te decía, un tema de la segunda semana que lo podemos ver en otro repasito. Yo voy a ver esto. Esto dice que es seminario 2023 son. Esto es reflejos. Esto es potencial de acción. Estos son órganos de los sentidos y reflejos, así que, bueno. Eso sería todo, Yanni. Espero haberte ayudado, espero que el repaso haya sido útil. Voy a parar la grabación. Yanni, pues, no sé, decirme tu apreciación.